Esta mañana quiero que usted me acompañe, vamos a estar compartiendo una porción de la palabra y quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a estar leyendo en el capítulo 1. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 18 en adelante. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Cuando lo tenga, usted me dice amén. ¿Sí? ¿Todos lo tenemos? Muy bien, leemos la palabra del Señor. La Biblia nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ya conmigo, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? La pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Diga conmigo: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Den un aplauso a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta con claridad cómo Dios, a través de la Escritura, nos muestra el plan redentor para toda la raza humana. Nos muestra pues a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Aquel que fue sin mancha, aquel puro, santo, 3 veces santo, entregando su vida en la cruz por ti y por mí. Aquel que no cometió pecado. Dios haciéndose hombre, siendo rico, haciéndose pobre, para que usted y yo podamos vivir enriquecidos por él. Nosotros podemos ver esta poderosa realidad a través de la palabra del Señor. Fue tentado en todo, sin embargo, él fue sin pecado. Sin embargo, todavía al día de hoy son muchísimas las personas que para ellos es inconcebible esta realidad espiritual, de que el Eterno, de que el Todopoderoso, aquel que es el Dios invencible, aquel que es el omnisciente, el omnipotente, se haya dejado clavar en una cruz por una horda de pecadores. Razón por la cual muchas personas todavía se niegan a creer en Dios, se niegan a creer en esta poderosa palabra, se niegan a creer en esta realidad espiritual, se niegan rotundamente a creer en la obra redentora de la cruz. Por eso el apóstol Pablo, dirigiendo su primera carta a los Corintios, dice: la palabra de la cruz es locura a los
veces le hemos predicado la palabra, le hemos predicado el Evangelio de Jesucristo y mucha gente nos dice, tú lo que eres un loco, fanático. Esto no puede ser que un hombre haya entregado su vida en la cruz por gente que no se lo merece. ¿Cuántos han escuchado eso? Somos muchos los que hemos escuchado hablar así a muchísimas personas. Por eso, en esta mañana para nosotros viene la palabra de Dios como el consejo divino, porque para nosotros es instructivo de vida. La palabra de Dios para nosotros debe ser nuestro manual de vida, nuestro marco de referencia para vivir de una manera exitosa en la tierra. La Biblia nos dice, palabra del Señor, palabra de Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estaré contigo todos los días, a donde quiera que vayas. Nos dice, medita en este libro de la ley de día y de noche. Procura guardar estas palabras que están allí escritas para que puedas prosperar, hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Entonces, ¿cuántos quieren prosperar? Amén. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos reflexionar en cada una de las palabras que Dios nos dice. Y una vez que usted reflexiona, que usted medite en la palabra de Dios, usted necesita tomar la decisión de vivir conforme a la palabra que le ha sido dada. Y una vez que esa palabra se materializa en tu vida, tú vas a vivir de una manera exitosa aquí en la tierra, y no solamente eso, vas a alcanzar la vida eterna. Aplauda al Señor en esta mañana. Por eso en esta hora quiero que meditemos en algunas cosas que son importantes para nuestra vida cristiana. Que meditemos un poco acerca de las palabras que Jesús pronunció cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Me gusta mucho cuando Pablo se refiere a los corintios, porque él está hablando de que el mundo los gentiles, los judíos están pidiendo señales. Todavía hay gente que está buscando a Dios y quiere ver señales, quiere ver cosas sobrenaturales, sorprendentes. Y Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que nos sorprende día tras día, pero también se manifiesta en la sencillez de cada ser humano. Hay gente que está buscando a Dios tan solo por la sabiduría, porque le parece la Biblia como buena palabra de Dios que trae buen consejo a nuestra vida y piensa que eso lo es. Pero Pablo dice, yo no vengo a hablarles a ustedes con vana sabiduría, porque la sabiduría del ser humano no salva. Yo voy a preocuparme, voy a percatarme a partir de ahora de predicar a Cristo y a este crucificado. El mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de cada ser humano. Y eso es lo que Dios quiere hablar a ti en esta mañana. Yo quiero que usted reflexione, medite en cada una de las palabras que Jesús pronunció cuando fue clavado en ese madero. La primera palabra que Jesús pronunció cuando fue clavado en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis amados hermanos, son palabras que definitivamente nos llevan a reflexionar, porque estamos viviendo en un tiempo donde son muchas las personas que viven con amargura, con odio, con resentimiento en su corazón por las cosas que han sucedido, porque nosotros necesitamos entender que cuando tenemos relaciones cercanas con el ser humano, somos vulnerables. Pueden suceder ofensas, heridas profundas en nuestros corazones y se produce resentimiento, odio, rencor, pero el Señor, por medio de su palabra, nos exhorta a que nosotros tenemos que perdonar. Así que yo quiero que esta mañana tú le digas a tu vecino, necesitamos perdonar. Quiero que necesitamos perdonar. Yo quiero que usted reflexione en esto, porque son las palabras de Jesús clavado en la cruz. Él está allí clavado en ese madero, sus manos han sido traspasadas, sus pies también han sido traspasados. Nosotros vemos allí, con lo que nos dice la Escritura, vemos que él se encuentra en una situación difícil. Está entregando su vida por ti, por mí en ese madero. Sin embargo, está clamando a Dios perdón, que nos perdone a cada una de esas personas que estaban haciéndole tanto daño. Está pidiéndole perdón. Cuando el ser humano desconoce de Dios, difícilmente puede vivir una vida buena.
Dice, perdónale porque no saben lo que hacen. Perdónale porque no saben lo que hacen. Yo creo que si algún familiar suyo, su padre, está agonizando y le llama a usted a última hora, en los últimos días de su muerte, si le llama es porque algo importante quiere decir. Hay algo importante que quiere hacerle saber. De repente quiere reunirse con sus hijos para darle su último consejo. Este consejo que usted está recibiendo esta mañana es un consejo muy importante para ti. Te estoy hablando de palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de vida eterna. Dígale que está a su lado, necesitamos perdonar. Dígale que a su vecino, perdona, necesitamos perdonar. Él decía y clavado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es fácil poder asimilar el contenido de estas palabras cuando sus manos están traspasadas en su cabeza. Hay una presión de esa corona de espinas. Es algo que nos debe a nosotros reflexionar, nos debe a nosotros llevar a la reflexión. A veces se producen heridas de repente en la familia, en el matrimonio, aún en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, en la iglesia. Pero el Señor Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible que nosotros no vivamos en situaciones vergonzosas, pruebas, situaciones difíciles de la vida. Es imposible que estas cosas no sucedan. A veces hay gente que se presenta en la casa y dice, ya no vivo más en esta casa porque me maltrataron, me perdieron, me dijeron una cosa, la otra. Hay gente, sabe, que de la iglesia decide mudarse de la congregación porque recibió una ofensa, como que recibió un maltrato. Somos seres humanos. Somos seres humanos y somos vulnerables a todas estas cosas. Pero en medio de todo eso, Dios desea que nosotros nos ejercitemos en el perdón. Que nos ejercitemos en el perdón. Dice la Escritura que si nosotros nos perdonamos, tampoco podemos recibir el perdón de nuestro Padre que está en el cielo. Yo creo que el Señor ya no estaba hablando a sus discípulos con anterioridad cuando Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar yo a mi hermano que pecare contra mí? 7. Le parecía como 7. No te digo 7, sino 70 veces 7. No era para que Pedro tuviera un cuaderno y un lápiz y estuviera marcando cuántas veces había perdonado, sino para que él pudiera entender, mira Pedro, el perdón es un estilo de vida. Necesitamos perdonar todos los días de nuestra vida. Amén. Necesitamos perdonar. Dígale una vez más a su vecino, necesitamos perdonar. Yo quiero que usted medite un poco en eso. Yo no sé cuáles han sido las heridas que se han producido en tu corazón. ¿Cuáles son las personas que te han herido, que te han ocasionado una herida en tu corazón? Esas heridas quizás pueden estar allí todavía clavadas, como clavos, como espinas en tu corazón, pero cuando nosotros perdonamos, recibimos libertad. Cuando nosotros decidimos de lo más profundo de nuestro corazón perdonar, recibimos la paz de Dios. Somos libres. Podemos vivir una vida dichosa, gozosa en la presencia de Dios. Necesitamos perdonar. Es importante. Ahora, la segunda palabra que Jesús pronunció clavado en esa cruz, se la dirigió a un hombre que le hizo una petición. Ustedes que han leído la Biblia se han percatado que cuando Jesús fue crucificado allá en el lugar de la calavera, en el Gólgota, fue crucificado y allí habían 2 ladrones, uno a cada lado. Había uno que le decía, si realmente tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo. Pero había otro que le hizo una petición. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí vienen las palabras de Jesús. Yo me imagino que cuando Jesús escuchó las palabras de aquel ladrón, de aquel hombre, Jesús, con todo el esfuerzo, con todo el sufrimiento, voltearía su mirada hacia él y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras de esperanza. Yo quiero que usted pueda pasear su imaginación. Yo creo que ninguno de estos malhechores, ninguno de estos ladrones que estaban aquí
al lado del maestro, en ese lugar de la calavera, ahí en el Gólgota, desconocían quién era el que estaba clavado en esa cruz, quién era el caballero que estaba en el centro. Tanto el uno como el otro conocían que él era el Mesías esperado. Porque uno le dijo, si tú realmente eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Había escuchado en algún momento de su vida que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías esperado, aquel que venía para traer libertad a su pueblo, para bendecir a su pueblo. Sin embargo, muchas veces, como ladrón, a veces muchas personas se produce en su corazón una situación de rebeldía y de repudio hacia las cosas de Dios. Consciente aún de todo esto, no queremos nada con Dios y continúa avanzando su vida. Y qué triste que cuando llega el día de su muerte ni siquiera quieren reconocerle a él. Pero había otra condición al lado de Jesús. Había un hombre que también había escuchado de Jesús. Estoy seguro que este hombre había escuchado las palabras del maestro cuando decía: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acercaba. Seguramente él también escuchó esas palabras. Pero su vida continuó igual, haciendo las mismas sinvergüenzuras, las mismas cosas que lo llevaban a una vida de perdición. Ahora se encuentra en una cruz, pero al lado de él está Jesús crucificado y él se ve reflejado. Yo estoy aquí crucificado por una causa justa, pero este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre es el Hijo de Dios. Y ahí reflexiona, en el último momento de su vida reflexiona: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, y como Rey un día vendrá con su iglesia, un día vendrá con su pueblo. Esa es la fe que nosotros necesitamos tener, de que Jesús un día vendrá por nosotros, que nosotros podamos decirle: Señor, acuérdate de nosotros. Aquí estamos en Venezuela, acuérdate de mí, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mi familia. Pero qué bueno que nosotros, mientras podamos tener vida en esta tierra, que por la providencia de Dios nos permite estar, nosotros podamos acercar a cada uno de los miembros de nuestra familia a los pies de la cruz, a que ellos puedan encontrarse con aquel que le dio motivo de esperanza para morir en paz a este hombre. Entonces son palabras que nos llevan a nosotros a reflexionar. El mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza, no es un mensaje condenatorio, no es un mensaje donde hay un fiscal que te acusa tu sentencia, no, es un mensaje que te dice: hay oportunidad para ti. No importa lo que haya sido tu vida hasta el día de hoy, si tus pecados han sido rojos como el carmesí, Él los puede emblanquecer como blanca lana. Hay oportunidades para ti. Aleluya. La tercera palabra que Jesús pronunció en esta cruz la dirigió a su madre. Estando él clavado allí, le dijo a su madre: he ahí tu hijo, dirigiéndose a Juan, el discípulo. Le dijo: he ahí tu hijo. Y viendo a Juan, le dice: he allí tu madre. Son palabras lindas, porque esta palabra habla de familia. Diga conmigo: familia. Dios está interesado en la familia. Dios está interesado en tu familia. Y aún clavado en esta cruz, sufriendo los dolores del maltrato, su espalda hecha una llaga, estando todo ensangrentado, él entendía que necesitaba enviar un mensaje a la humanidad, porque para él la familia es importante. Habla de la restauración familiar. Y sabes, cuando nosotros leemos el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz nos invita a restaurar nuestras relaciones familiares. No es concebible en la vida cristiana de que si nosotros hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, nosotros tengamos relaciones rotas con nuestros hijos, que tengamos relaciones rotas con nuestros padres, que nosotros tengamos relaciones rotas con nuestra familia. Hay gente dentro de la familia que no se trata los unos con los otros, no se visitan. Cuando se sienta uno a la mesa, el otro se para. Pero cuando nosotros venimos a la cruz de Jesucristo, el Jesús que estaba crucificado ahí en el Gólgota, nos dice: yo soy el Dios de la familia, yo soy el Dios que restaura todas las relaciones familiares.
Cuando nosotros leemos la Biblia, en las últimas páginas del Antiguo Testamento encontramos palabras en el libro de Malaquías que dicen: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Son las últimas palabras que conseguimos en el Antiguo Testamento, pero comenzando el Nuevo Testamento conseguimos las mismas palabras por la boca de Juan el Bautista: yo haré traer el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres. Así que diga usted que esta mañana: Dios es el Dios de mi familia. Dios es el Dios de mi familia. Dios desea la restauración de mi casa, la restauración de la vida de mis hijos. Dios es el Dios de la familia. Aplauda al Señor en esta mañana. Aleluya. Alabanza a su nombre. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él permaneció apenas 30 años apegado a su familia. 23 años lo dedicó a su ministerio. Imagínese usted si la familia era importante para Él. Para el Señor la familia es importante. Tanto es así que la Biblia dice que aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe. O sea que Dios nos invita a que nosotros cuidemos, a que podamos valorar nuestra familia, que no seamos tan descuidados con la vida de los nuestros hijos, nuestras esposas. Necesitamos percatarnos de quién es las personas que Dios nos ha confiado debajo de ese techo. Y a veces somos cristianos, y bueno que nos doy la palabra, y qué bueno que yo conozco la Biblia, pero desentendido completamente de los demás. Que Dios te ha dado a ti como responsabilidad, papá y mamá, para que cuides. Dice la Biblia que quien no provee para su familia es peor que un incrédulo. Y cuando Dios habla de provisión, no está hablando tan solo de lo económico, no está hablando tan solo de la plata. Dios está hablando de provisión en lo emocional, en lo sentimental. Hay cosas, chicos, que tú no vas a poder suplir con plata, sino con Dios volteado en tu casa y en tu familia. Aleluya, alabanzas a su nombre. Diga una vez más: Dios es el Dios de la familia. Dios es el Dios de la familia. La cuarta palabra que Jesús pronunció clavado en esa cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y son unas palabras que todavía hasta el día de hoy han traído mucha controversia con los estudiosos de la palabra, los teólogos, porque mucha gente no entiende cómo Dios pudo abandonar a Jesús, cómo Dios pudo abandonar a su Hijo, a su unigénito. Lo que es incomprensible. Esto no lo pueden entender. La sabiduría del hombre no logra entender las cosas de Dios. Pero ahí en esa cruz necesitamos entender que Jesús estaba llevando el peso del pecado de toda la humanidad. Y el Dios en el que nosotros hemos creído es un Dios 3 veces santo. Yo me imagino a Dios viendo a Jesús cargando el peso, la cochinada del pecado de toda la humanidad y volteando su mirada a un lado. Y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo que Dios le haya desamparado. Como padres siempre queremos estar al lado de nuestros hijos. Pero había algo, porque dice que el pecado produce separación entre nosotros y Dios. Y Él llevó el peso del pecado de toda la humanidad. El peso del pecado de toda la humanidad fue allí llevado a sus espaldas, fue clavado en esa cruz. Nosotros podemos darnos cuenta, mi amado hermano, que nosotros a veces, conociendo a Dios, podemos también sentirnos solos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, conociendo a Dios, viviendo la vida cristiana, nos hemos sentido solos? Señor, pareciera que como que Dios ha guardado silencio, como que está ajeno a las situaciones que yo estoy viviendo, a las cosas que me están pasando. Señor, ¿dónde estás tú? Le podemos hasta decir esas mismas palabras: Dios mío, tú me has desamparado. Pero en esos momentos tan difíciles de la vida es cuando usted y yo necesitamos seguir creyendo en Dios. Porque Dios no está ausente de ti y de mí. Dios sigue siendo Dios.
y está sentado en su trono. Y Él está dispuesto para ayudarte. Él es fiel y justo para levantarte con poder, con su diestra de poder, su diestra de justicia. Él sigue Dios, siendo Dios. Aleluya. Alabanzas a su nombre. En esos momentos necesitamos seguir creyendo en Dios. Hay gente que cuando pasa situaciones vergonzosas en la vida, ¿sabe lo que hace? Se aparta. Se aparta de la fe. Si eso me pasa a mí creyendo en Dios, mira lo que me pasó. No, hombre, no quiero nada de Dios. No quiero nada de iglesia, no quiero nada de Biblia. Y se aparta de Dios. Pero déjame decirte que muchas son las aflicciones del justo. Pero la Biblia nos dice que de todas ellas nos librará Jehová nuestro Dios. Mira, la Biblia nos muestra a David y que este hombre creyó en Dios, amaba a Dios, un hombre según el corazón de Dios, pero en muchos momentos de su vida pasó por el valle de la sombra de muerte. Pero él decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia de Jehová estarán conmigo todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe lo que él se estaba diciendo a sí mismo? Dios no me ha dejado. Yo no estoy solo. Dios está conmigo. Aleluya. Aleluya. La quinta palabra que Jesús pronunció clavado en la cruz fue: tengo sed. Tengo sed. Él estaba clavado, adolorido, maltratado en esa cruz, y no tuvo reparo en expresar su necesidad. Tengo sed. Aleluya. A veces nosotros estamos tan necesitados de tantas cosas, aún de Dios, y no abrimos nuestra boca. ¿Cuántos tienen sed? ¿Cuántos tienen sed de Dios? La palabra del Señor nos dice, mi amado hermano, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A veces nosotros sentimos que nuestra vida como que se está secando por dentro, como que nos estamos desvaneciendo, como que nuestra vida espiritual como que ya no tiene sentido. Nos sentimos como que vamos en detrimento. Pero la palabra del Señor nos invita a expresar nuestra necesidad. Cuando nosotros venimos a la cruz de Cristo, cuando nosotros vemos lo que el Señor Jesucristo padeció, podemos entender que nosotros podemos abrir nuestros labios y clamar a Dios para que venga nuestra ayuda. Tengo sed, dijo Jesús. El Hijo de Dios no tuvo reparo en expresar su necesidad. El Salmo 42 dice: así como el siervo brama por las muchas aguas, así clama por ti mi alma. Si nosotros clamamos a Dios, Él va a venir en nuestra ayuda, aún en nuestros momentos de sequía. El libro del profeta Isaías en el capítulo 58 nos dice: Jehová nos pastoreará siempre en la sequía, confortará nuestra alma, traerá vigor a nuestros huesos, seremos como huerto de riego y como manantial de muchas aguas. Ese es el Dios que sacia tu alma. Ese es el Dios de tu sequía, de tu desierto. Está allí para ayudarte, para animarte a seguir adelante. Él dice: todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hablaba del Espíritu Santo que había de venir sobre todos aquellos que creyeren. ¿Cuántos creen en Dios? Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando entregamos nuestra vida a Él, esa fuente de agua viva viene para ti y tú eres saciado en cada una de las áreas de tu vida. Aplauda al Señor en esta mañana. Aleluya. Diga conmigo una vez más: tengo sed. Tengo sed de Dios. Digo, hay gente que tiene sed de venganza, tiene sed de tantas otras cosas, sed de dinero, sed de tantas aberraciones que están viendo en estos últimos tiempos, sed de poder, de otras cosas. Lo que
bueno que podamos clamar a Dios, tengo sed. Cuando somos sedientos para las cosas del Señor, Dios suple cada una de nuestras necesidades. Alabanza. La sexta palabra que Jesús pronunció, clavado en ese madero, clavado en esa cruz, fue consumado es. Diga conmigo, consumado es. Digo una vez más, consumado es. Estas palabras de Jesús que él pronunció en la cruz del Calvario hablan de la obra completa, la obra de Jesús completa allí para cada uno de nosotros. Quizás muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida podemos pensar y decir que no tenemos lo suficiente para poder ser exitosos, para poder seguir hacia adelante, y a veces nos conformamos con tantas cosas. Pero yo te digo algo, Dios te ha provisto con todo lo necesario para que tu vida viva. Yo quiero decirte algo. Dios te ha provisto con todo lo necesario para que tu vida viva. Dios ha colocado un potencial en la vida de cada ser humano para que con ese potencial esa persona sea exitosa en la vida. Lastimosamente, cuando una persona está desligada, está apartada de Dios, ese potencial está muerto, está dormido. Pero cuando tú te conectas con la fuente de vida, cuando tú te conectas con el creador de la vida, ese potencial se activa y tú comienzas a avanzar y a crecer hacia una vida maravillosa con Dios. Así que no necesitamos estar pensando en nuestra mente, en nuestro corazón, diciendo que no podemos una cosa que la otra. Dios te ha provisto para que tú seas un hombre exitoso en esta tierra. Yo te digo, Dios no hace basura, Dios hace campeones. Cuando Dios pensó en ti, no pensó en cualquier cosa. Pensó en ti para que tú cumplieras un propósito en esta tierra. Y ese propósito se va a cumplir si tú permaneces en Dios. Si tú permaneces en Dios. La palabra dice, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Pero si nosotros estamos separados de Dios, nada podéis hacer. Hay gente que está haciendo todo humanamente para que le vaya bien y nada. Porque la clave está en que usted permanezca en Dios. Y en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, es cuanto más necesitamos estar conectados a la vida verdadera. Él es el que coloque en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la palabra del Señor, nos dice que la buena obra que Dios ha comenzado, Él la culminará hasta el día de Cristo. Así que quiero decirte algo en esta mañana. Dios está trabajando contigo, Dios te está perfeccionando, Dios te está instruyendo, Dios está colaborando para que tú seas una persona de bendición en esta tierra. Aplausos al Creador. Aleluya. Alabanza al Señor. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, le decía, si nosotros estamos en Cristo, en Él estamos completos. Estamos completos, no falta nada. Porque en Él reposa la plenitud de la deidad. Y todo lo que es de Dios es tuyo. Todo lo que es de Dios es tuyo. Estamos completos. Y estamos completos en el Señor. La séptima palabra que Jesús pronunció clavado en esa cruz fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto es algo que necesitamos reflexionar, porque yo creo que ninguno de nosotros tenemos la seguridad si vamos a amanecer el día de mañana. ¿Cuántos tienen la seguridad de que van a vivir unos 15 años más? ¿Cuántos tienen la seguridad de que van a vivir 10 años? ¿Cuántos tienen la seguridad de que van a vivir 2 años más? ¿Cuántos están seguros que van a amanecer el día de mañana? No tenemos esa seguridad. Y entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña, nos muestra, es que necesitamos encomendar nuestra vida a Dios, entregar nuestra vida al Señor. Que sea que vivamos, o sea que muramos, nosotros podamos un día partir con Él, que podamos estar en su presencia. No hay nada más hermoso que ahora, en este tiempo, estoy hablando del tiempo presente, podamos tomar la decisión de encomendar nuestra vida a Dios.
de encomendar nuestra vida al Creador, aquel que nos entregó la vida, nos encomendamos a Él para que nos ayude en cada una de las cosas que hacemos, las cosas que emprendamos. Y si es decisión de Dios, de voluntad de Dios, que tengamos que partir de esta tierra, que cuando nosotros cerremos nuestros ojos, un día la podamos abrir allá arriba con Él. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda al Señor. Quizás son muchísimas las personas que a lo largo de su vida han vivido sin conocer a Dios. O quizás han conocido a Dios de una manera, pero en realidad no le conocen. Y cuando desconocemos a Dios, hacemos cosas que a Él le desagradan. Pero también hay personas que han tenido el grande privilegio de recibir la palabra, como estos dos malhechores de la Biblia. Y nos rebelamos a Dios, nos rehusamos a esa verdad. Y aún llega el día en que estamos yéndonos de este mundo y todavía renunciamos a Dios. Pero el mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza, porque Dios nos invita hoy a acercarnos a Él. Dios anhela que usted te acerques a Él. Dice la palabra que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Este es el tiempo favorable para buscar a Él, para buscar a Dios. Llegará un día donde esa puerta va a ser cerrada. Pero este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo donde Dios te dice, ven, hijo mío. Quiero que vengas conmigo, quiero que vengas a mi presencia, quiero que disfrutes de todo mi bien, de todo lo que tengo para ti. La Biblia nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Esa es una promesa que nos debe hacer brincar de alegría. Yo te digo, Dios tiene lo mejor para ti. Los mejores planes los tiene para aquellos que han creído en Jesucristo como el Señor de sus vidas. Aplaudan a Él, aplaudan.